Canalizaciones divinas. Saludos, hoy vamos a escuchar el mensaje de Salusa de Sirius. Saludos. Los esfuerzos de aquellos que trabajan en la oscuridad continúan, porque se dan cuenta de que ha entrado más luz en la tierra, que trae el despertar de lo que han tenido bajo su total control. En las últimas semanas han desatado una ola parasitaria que ha afectado a los menos conectados con el amor. Son parásitos etéricos que actúan desarmonizando, traen malestar y agitación mental, despiertan agresividad y violencia. Los trabajadores y los guerreros de la luz están siendo llamados a mantener sus corazones en alto, para contrarrestar estos intentos de crear desarmonía y caos. Era de esperar que sucedieran cosas así, ya que saben que su último bastión en la galaxia se les está escurriendo de las manos, similar a arena fina entre los dedos. La buena noticia es que el eclipse en Escorpio traerá una ola de sanación que liberará los traumas muy profundos, que es el alimento de estas entidades etéricas parásitas. Las ondas de plasma cristalino provenientes de ese evento desintegrarán a estos traumas, como una explosión disgregarán las situaciones que alimentan a estas entidades. Muchos de ustedes normalmente se pregunten por qué siguen ocurriendo tales cosas. Nos apresuramos a decirles que estos eventos están destinados a expandir su fuerza interior y a su capacidad para lidiar mejor con sus propias sombras. Han pasado eones de tiempo enredados en estos contextos de dolor y sufrimiento, y ahora pueden ver el aumento considerable de la luz dentro de ustedes, así como a su alrededor. La luz ilumina lo que estaba oculto, para que definitivamente quede limpio. Se acerca el momento en que ya no tendrán miedo, ya que las viejas estructuras externas e internas se derrumbarán, para que lo nuevo pueda manifestarse. Sabemos que muchos de los que trabajan en la luz, últimamente se han encontrado en días difíciles, pero al mismo tiempo, mientras se enfrentaban a tales desafíos, han sentido que nacía en su interior la fuerza que habían olvidado. Este es un tiempo de redescubrimiento personal, y a medida que suceden todos estos movimientos, te encuentras completamente alineado con el plano más elevado de tu alma. El que muchos queden en el desánimo y en el cansancio extremo es esperable. Esto muchas veces se torna en insatisfacción e irritabilidad, ya que aún no logran comprender cómo actúan estas fuerzas y cómo pueden tener un mayor control sobre ellas. El desánimo los hace negar a sus propias capacidades innatas, y de que la fuerza del alma es capaz de resolver a cualquier problema. Tengan en cuenta que ninguno de nosotros los vemos como pobres y sin poder, es todo lo contrario. Los vemos como maestros que han elegido experimentar en las dimensiones inferiores, para perfeccionar sus dones y el dominio de las influencias de los cuerpos inferiores. A medida que pase tu tiempo lineal, tendrás mayor control y, aunque todo parezca desmoronarse dentro y fuera de ti, regocíjate, porque como dijo Jesús: bienaventurados seréis, cuando os ultrajen y os persigan, y mientan diciendo todo mal contra ti por mi culpa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mantengan la fe y aférrense a la gran verdad, porque nada se mueve sin una profunda razón de ser, y todos estarán listos para ir más allá de lo que alguna vez imaginaron. Entre bastidores, el enfoque en la divulgación sobre nuestra presencia también ha causado cierta agitación. Muy pronto se desarrollará una cadena de eventos, de modo que quienes aún tienen cierto control sobre las noticias, no tendrán más remedio que abrir definitivamente de forma más pública los archivos sobre nuestras intenciones positivas con la especie humana de la Tierra. A medida que pase el tiempo, nos verán más en sus cielos. Nuestras relucientes naves plateadas ya están siendo pulidas con el amor de nuestros familiares terrestres.
Estaremos encantados de mostrarnos, tal como ha sido profetizado, con gran poder y gloria pasaremos a través de las nubes. Este será un momento de inmensa alegría, podemos decir que ha valido la pena esperar tanto tiempo en esta realidad dimensional. Mantengan sus corazones en calma y en paz, sin escuchar las vibraciones de cierta información, porque la intención todavía es mantenerlos en conflicto los unos con otros. Ten presente el dicho que dice, los perros ladran, pero la caravana sigue. Por lo tanto, quienes todavía trabajan en la oscuridad solo pretenden provocar el caos en un intento de retrasar nuestra llegada, hecho que será inevitable, puesto que la raza humana en la Tierra ya ha hecho su elección, la ascensión. Soy Salusa de Sirius, en detalle he hablado para que reciban estas actualizaciones apropiadas para su ADN, y que pueden causarles cierta sensación de fluctuación y de mareo. Por supuesto, no pasará mucho tiempo hasta que puedan salir de sus cuerpos físicos con mayor facilidad, ya que la densidad está comenzando a sutilizarse. Sentirán menos gravedad en sus cuerpos físicos, así como menos presión en sus cuerpos astrales, que les facilitará desacoplamiento de la fisicalidad. No tengas miedo cuando de repente te encuentres flotando sobre tu cuerpo, especialmente cuando estás al comienzo de ingresar en tu estado de sueño. En los próximos meses esto será común, será otra señal más de que las limitaciones de las dimensiones inferiores están siendo discontinuadas. Nosotros, los de la Federación Galáctica, conformada por una infinidad de almas de todo el universo y más allá, ahora nos encontramos en las vibraciones positivas para la Tierra, y les dejamos nuestro amor y bendiciones a todos ustedes. Selaterin Alarhaten. En sirio significa, porque sí. Todos somos uno. Estén en paz. Estén en la luz. Con amor y servicio, soy Salusa de Sirius. Canalizaciones divinas. Ahora, vamos a continuar con el mensaje del círculo de la luz de la energía del amor. Saludos. Como hemos mencionado anteriormente, toda la vida es preciosa para todos los espíritus que han ingresado en un cuerpo, ya que han venido con un propósito y por razones muy específicas. Debido a que el planeta Tierra es un lugar bastante desafiante, todos tienen la posibilidad de irse, no por su propia mano, tal vez lo hagan a través de enfermedades, accidentes o desastres naturales. Aquellos que no puedan dar cumplimiento a su propósito elegirán irse en algún momento, para continuar con sus desarrollos en el lado de la luz. Sepan que todos los espíritus que viven en un cuerpo, tienen la oportunidad de cumplir con su tarea. Sin embargo, a nivel interior el espíritu puede frustrarse mucho, y lo hace cuando siente que sus oportunidades y su propósito están limitados. Por eso es muy importante que en estos momentos de su vida humana se produzca la liberación de este encierro. En todas las cosas, el espíritu interior busca la oportunidad de ser esa luz interior, para desarrollarse y expandirse. Cuando toman conocimiento de las frustraciones, la confianza es la capacidad que les proporciona lo que necesitan para el desarrollo de su propósito terrenal. En lugar de aceptar estas frustraciones y confinamientos, se necesita encontrar un camino para una mayor expansión de la luz interior, ya que esto es lo que brinda al espíritu de un ser humano la oportunidad y la satisfacción de estar en un cuerpo físico. Amor a todos. Somos el círculo de la luz de la energía del amor. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita.